Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Glera y Siberians TV. Muy buenas manada, hoy os traigo una historia, la historia de X, una persona de un país cualquiera. X, durante su infancia, había tenido siempre animales de compañía en casa, aunque desde crío siempre le había hecho ilusión una raza en particular que siempre pensó que cuando llegara el momento de independizarse, cumpliría su sueño. Pasó su infancia, llegó la adolescencia, llegó la fase adulta de X y ese momento de emancipación llegó. Os estaréis preguntando qué raza siempre llevaba en su mente. Pues como ya os imaginaréis, un husky siberiano, porque X había tenido ya experiencia propia, se consideraba una persona capaz, se había instruido mucho y había conseguido muchos conocimientos adquiridos de personas y de documentación que había encontrado tanto libros y en internet. X también era una persona de vida activa, la cual le gustaba mucho hacer deporte, salir a caminar, la montaña, senderismo, vamos, daba el perfil perfecto para que su compañero fuera un husky siberiano y por eso mismo decidió dar el paso en el momento que se emancipó. Tuvo la opción de escoger entre un cachorro macho y un cachorro hembra. Eligió la hembra porque por su piso, sus condiciones y por su estilo de carácter prefería una hembra. Nada más que llegó esa hembra de husky siberiano a casa, X se dio cuenta que todas sus ideas sobre la raza se habían materializado en una muy bonita cachorrita de una belleza especial, con una gran inteligencia, sociable, muy cariñosa, a la par que con un carácter estricto. Salía por la calle con su cachorra y X estaba muy ilusionado. Toda la gente le paraba por la calle, todos le decían qué bonita que es, allá donde iba siempre llamaba la atención. Y todo el mundo le decía que si alguna vez, si la quería cruzar, que pensaran en ellos porque les gustaría tener una cachorra de husky siberiano. X nunca había pensado en criar, pero de tanto que le habían dicho eso en la cabeza, le entró el gusanillo y pensó si sería buena idea o no. X, por una parte, solo tenía la pretensión de tener un perro de compañía y de disfrutar con él, pero claro, esa perrita tan especial y que tanto cariño había tenido, pero claro, llegó el primer celo, le seguían comentando lo mismo y esa pequeña idea empezó a rondarle en la cabeza. Llegó el segundo celo y X se informó del veterinario de los pros y los contras de criar, de no criar y las opciones que tenía disponibles. No lo vio muy claro en un primer momento, pero claro, como bien os había comentado, X era una persona deportista que le gustaba mucho el senderismo, el deporte con sus perros y quería iniciarse en el mundo del bikejorring y del canicross con su hembrita. Poco a poco se fue metiendo más con su hembra y su hembra funcionaba muy bien. Pero claro, en ese momento pensó, ¿y si en vez de una hembra también adquiero un compañero o compañera para mi chica y así puedo optar a distintos deportes? Y claro, ¿por qué no? Me lo puedo permitir, tengo tiempo y le vendría muy bien que mi hembra tuviera compañía. Dicho y hecho, X adquirió esta vez un macho para tener el macho y la hembra en casa. Como ya tenía experiencia en la raza, por su hembrita, el macho se adaptó bien, estuvieron juntos, no hubo ningún problema. La hembra lo llevaba a raya y el macho se adaptaba a su chica y a las órdenes que decía X. Todo fluía espectacularmente, hasta que un día el momento llegó y su hembra de husky siberiano entró en celo. Y en ese momento X decidió que, ¿por qué no?, iba a cruzar a su perra, siendo que era una perra muy bonita y que todo el mundo por el barrio le había dicho durante toda su vida que querría un cachorro de esa perra. Y ahora que tenía el macho, pues decidió iniciarse en este mundo de traer al mundo cachorros. Tuvo que informarse, hizo los seguimientos y realizó varias montas. El celo pasó y ahora solo le quedaba esperar un mes, como bien le había dicho el veterinario, para hacer una eco de confirmación. X no sabía si se había producido el embarazo, pero llegó con ilusión a la eco de su hembra. El veterinario le dijo que sí, enhorabuena, venían cachorros, y que a partir de ahora le cambiará su alimentación a una alimentación de cachorro para que los cachorros que venían en camino tuvieran un desarrollo perfecto. X le hizo caso. X era una persona comprometida con la raza y todo lo que le dijera el veterinario lo iba a seguir a rajatabla. Cambió el pienso. Su cachorra empezó a comportarse de una manera un poco más relajada, los paseos iban reduciéndose, quería estar
un poquito más apartada, todo eso le decían a X que era normal, era parte del proceso del embarazo. Quedaba una semanita justo para que los cachorros nacieran y el veterinario le recomendó que le hicieran una eco de seguimiento final del embarazo y una placa para saber cuántos cachorros llevaban. Hizo esos seguimientos y X comprobó que su hembrita iba a tener una camada de 8 cachorros, espectacular. Ya sabían más o menos que la camada iba a ser grande en la primera eco de confirmación, pero esto era ya la definitiva para saber cuántos cachorros llevaba su hembra. Claro está, a estas alturas del embarazo, su hembra ya era una hembrita muy gordita, quería unos espacios muy tranquilos y tenía que ir con cuidado con el macho para que no la molestara y tenía que hacer doble sesión de paseos. Vamos, lo que se dice un cuidado estándar. Como más o menos se había planeado, el parto llegó. Su hembra empezó a comportarse de una manera que no la había visto nunca, pero que le habían dicho que podía ser normal. Dejó de comer, empezó a jadear, se veía más nerviosa, incluso rascaba para hacer su madriguera, en teoría, como bien se había informado, durante todo este proceso del embarazo para que todo saliera bien. X no quería que nada se le escapara al detalle. Y así fue. Se preparó para el momento. La hembra se tumbó en su madriguera que había preparado X con todo su cariño y empezó a esperar y a acompañar a su hembra. Hasta ahora todo había ido bien, pero claro, desde el momento que se inició el parto, sabía que su hembra, al ser primeriza, podía alargarse, pero en vez de verla con la misma actitud, cada vez veía a su hembra más apagada, cosa que no era normal, aunque por otra parte X nunca se había enfrentado a un parto. Llamó a su veterinario, le comentó esto y le dijeron que le dieran unas horas y que si en unas horas no había salido ninguno de los cachorros, que la llevara al veterinario. Cada vez la hembra iba poniendo peor cara y ese nerviosismo y esa energía que se esperaría de una hembra que está a punto de parir y en este caso que estaba en proceso de parto, conforme iba pasando el tiempo, en vez de salir su primer cachorro, se iba apagando su vitalidad y poco a poco iba a menos. Hasta ese preciso momento no había tenido ningún tipo de miedo ni había pensado en que algo pudiera salir mal. En este preciso momento decidió ir al veterinario de urgencia, porque claro, el parto se había desencadenado a mediodía y estábamos ya a últimas horas de la tarde-noche y algo pensaba que no iba bien. Fueron corriendo al veterinario, le hicieron chequeo y como bien sabéis, eso no es barato. Pero bueno, X le daba igual. Tenía que ver qué le pasaba a su hembra y quería que todo saliera bien bajo cualquier precio, costara lo que le costara. Aparentemente todo andaba bien excepto la demasiada pasividad de la hembra y una cara que no preveía que estuviera yendo el parto como debería. Como os podéis imaginar, todo lo que podía salir mal salió. Se tuvo que proceder a hacer una cesárea. También se había estado informando, había buscado las cesáreas sobre los peligros porque X era una persona súper comprometida. Pero claro, pasaron 3-4 horas en el quirófano y cuando salieron, para sorpresa de X, le dijeron que toda la camada había y que su hembra la pudieron reanimar porque también había entrado, como podéis imaginaros. Claro, todo esto X le desoló. Él solo quería tener camada para tener nuevos perros, porque toda la gente le había dicho que era muy bonito tener camada y claro, todo el mundo tenía y por qué él no podía tenerla. En ese momento le pasó 1000 cosas en la cabeza, pero solo quería cuidar y salvar a su perra. No por mucho que te digan, no por mucho que pienses que todo pueda salir bien, saldrá bien. O al revés. Es una historia de conciencia canina, puede tener toques de realidad, pero también es una historia semi-fantasiosa, pero es una historia que os he querido traer para que analicéis, penséis y me dejéis en la cajica de comentarios vuestra opinión al respecto. Mi nombre es Rubén, esto es Glera y Siberians TV, te recomendaría este vídeo y ya sabes, nos vemos en el siguiente.